delirio. Dicho de otro modo, es un síntoma social interesante, que es, no, estoy diciendo que está la foto de Kat Kerr, que es una pastora norteamericana, que acá en este video que está acá, ella cuenta que lo conoció Papá Noel en el Es un delirio, en un sentido es un delirio. Esta mujer es una delirante, porque ella también cuenta que en el cielo hay pequeños ponis, y aparte en otro video cuenta que comió pizza con Jesús. Ah, sí. Claro, en un sentido eso es un disparate absoluto. Menos mal que no dijo que eran pancheros. No des idea que... y aparte yo le puse otros enlaces para que vean del programa de Silk Road, It's Supernatural. Está doblado al español en YouTube. Y ahí hay... Estos tipos viajaban al cielo, todos viajaban al cielo y dijeron adiós. Pero particularmente de Kim Kerr, porque ella conoció a Papá Noel. En un sentido, digamos, vamos a poner una especie de delirio colectivo. O sea, hay ciertas iglesias, ciertos movimientos religiosos heterodoxos, o por lo menos que rompen con la tradición evangélica. No se puede culpar ni a Lutero, ni a Melanchthon, ni a Calvino de esto. Pero claro, en algún lugar hay un enfoque de delirio que se instala socialmente y que los medios de comunicación y las redes electrónicas avivan. Y como lo que aparece en los medios tiene autoridad, ¿sí? O sea, no, está en internet. Claro, eso hace que esto tenga una suerte de reproducción, aunque sea en escala microscópica, pero que tenga efectos. Y de pronto hay gente que empieza a creer estas cosas. Entonces, estos pastores o estos profetas, muchos se llaman a sí mismos profetas, algunos se llaman apóstoles, tengan predicamento y logren recaudar dinero. O sea, tengan iglesias, instituciones, canales de pedir dinero. Y claro, iglesias electrónicas. Muchas de ellas se basan en los medios electrónicos. Tal cual, sí. O sea, porque las redes, ¿qué pasa? Hay gente ingenua. Si no, veamos lo que pasó en San Pedro. La ciudad de San Pedro ha sido víctima de una estafa a nivel galáctico. Un quinto, pero lo peor de lo peor es que el estafador lo volvió a estafar. Hace poco le pidió plata para devolver, le pidió plata para devolver la plata, le pidió plata para decir, no te voy a, o sea, te voy a engañar, quiero usar palabras elegantes, porque como hay mujeres no quiero usar palabras groseras, te voy a engañar de vuelta. Es terrible, o sea, la credibilidad pública en las redes, porque lo que le ha dado potencia a los estafadores actuales es el lenguaje cripto. Lo cripto, que es misterioso. No, porque con lo cripto, que en la economía cripto tengo rendimiento de un 2% en dólar diario, 760% anual en dólares. Ni Dios puede pagar, ni Dios te puede garantizar eso, porque hasta es inconsistente. Pero claro, hay gente que, y lo mismo pasa con la religión, cuando la religión se encuentra con las redes electrónicas, se hace una especie de sopa, en donde todo se cae y todo se confunde, y hay mucha gente que no tiene sofisticación. Entonces, claro, entran estos pastores. Este programa de Silk Road, que es un programa que tiene gran predicamento, y que va por internet. Y entonces caballeros que dicen, yo viajo regularmente al cielo, y el cielo hay calles y luces, y Jesús está en un palacio, y me encuentro con Jesús, y mira, se abre la puerta y viene Papá Noel. Y claro, hay gente que escucha eso y entra, cree, sí. ¿Querías decir algo? No. Y entra en esto, o sea, es atractivo este tema. Entonces, claro, hay iglesias, son iglesias medio marginales, no son iglesias, porque dentro del mundo evangélico hay mucha crítica a esto. Hay un pastor, Justin Peters, que yo lo he visto varios, tiene una serie de videos que se llama No sin aguas, creo en inglés, algo parecido. Es un versículo bíblico. Y él se dedica a una crítica muy exhaustiva de todo esto. O sea, desde el mundo reformado. Él es un calvinista. Es un pastor de una iglesia reformada estadounidense. Pero critica esto, y no solo él, White Martin, un montón de teólogos, calvinistas, mayoría son calvinistas, que critican esto, pero lo critican muy mal. Pero claro, a la gente que cae, que es atraída por este discurso, esa crítica no le entienden. Porque son críticas teológicas. Entonces van a la Biblia, utilizan la hermenéutica bíblica,
pero el nivel de cat care, esta mujer es infradotada, ¿qué importa? La Biblia, porque no entiende nada de nada. Aparte sale en los videos en color, con el pelo teñido rubio, la mujer tiene 80 años. No estaba, a mí me acostumbré, lo que se tira, lo que sea, no voy a hacer mucho por eso, pero es parte de la puesta en escena. Bien, dicho esto, hoy vamos a hablar de lo que podemos llamar un poco la hermenéutica, la simbólica, sobre el tema de la mortalidad y de la cesación fisiológica. Y vamos a dedicar en la reunión de hoy a las ceremonias, el concepto de ceremonia, y la próxima reunión al concepto de narraciones. Yo no voy a hacer una síntesis de la infinita cantidad de ceremonias mortuorias que hay, porque sería innecesario, hay un par de ejemplos, pero me quiero centrar en un punto importante, que es primero el concepto de ceremonia, el sí, y segundo, el concepto de ceremonia del duelo, es decir, cómo hay ceremonias específicas sobre el duelo y qué discusiones se han generado en torno a la categoría de duelo. Porque es muy interesante porque afecta directamente las posiciones presentes acerca de las ceremonias o la falta de ceremonias mortuorias. La existencia o la ausencia de ceremonias mortuorias. Entonces tenemos tres bloquecitos. El concepto de ceremonia. Yo sigo un poco a un filósofo español que falleció hace unos años, Gustavo Bueno. No es que yo sea adherente a Gustavo Bueno, ni que pero es un autor que leo, que algunas ideas de él me interesan, y sobre todo porque es un autor que ha escrito en castellano, y yo soy un gran defensor de la filosofía que está en castellano. O sea, en contra de algunas tesis que sostienen que la filosofía contemporánea solamente se puede escribir en alemán, yo reivindico, como hablante del castellano y como miembro de la cultura de matriz hispánica, que la filosofía escrita en castellano es muy importante, es muy potente y es mal conocida. Ya previamente les mencioné el caso de José Martí Mora, con un libro que es un libro brillante. Hay pocos libros como el que él hace, escritos en el presente, en el siglo XX, que es una ontología desde la sensación y no desde la sustancia. Y bueno, a Ferter-Mora, el único conocimiento que la gente tiene fue el diccionario. Fue el diccionario de filosofía, nadie tiene la menor idea de lo que escribió. Y tiene una obra importante. Es un filósofo, yo he leído varios libros de él, y es un filósofo muy interesante. Y escribe en castellano. Bueno, últimamente en inglés porque vivía en Estados Unidos. Pero él es de los filósofos que huyeron de la Guerra Civil Española. Se vinieron aquí, es muy joven. Otros se fueron, él estuvo en Argentina, en Chile. Otros se fueron a México, Nicole, Gauss, Eugenio Imas, el hijo de Joaquín Ciró, Ramón Ciró, una serie de filósofos españoles que algunos eran estudiantes recién graduados o doctorandos y eran republicanos. Cuando triunfa el bando nacional en 1939 se tienen que ir y van a México. Y fundan la Cátedra de Filosofía del Colegio de México, y son muy importantes inclusive en el mundo de las traducciones, porque sigue un poco la impronta de Ortega Set. Casi todos son orteguianos, o discípulos de Ortega, o están en el ámbito de Ortega. El mismo Ferter-Mora también. Bueno, entonces, el concepto de ceremonia. Primer punto importante. El concepto de ceremonia, hay un texto de Gustavo Bueno, se llama algo así como enfoque, un intento de clasificación filosófica de la ceremonia. No lo puso porque es un texto muy técnico, pero hay algunos fragmentos en la guía de la clase de hoy, así que van a tener ahí los textos de Gustavo Bueno. ¿Cuál es el punto central acá? Esto, la diferencia entre ceremonias y rituales. Este es el punto fundamental, de acá parte todo. Porque los rituales pueden ser atribuidos a ciertos organismos. Se puede hablar de rituales de cortejo entre aves o entre mamíferos, no de ceremonias. Las ceremonias son estrictamente antropológicas, no hay ceremonias en la naturaleza. Sí puede haber rituales. O sea, un ritual es un comportamiento que sigue una cierta pauta que se repite en cierto modo, pero esto puede ser por motivos genéticos, por motivos innatos, etológicos o por aprendizaje humano. No es indistinto. No así las ceremonias. Entonces el autor dice, son figuras del ser humano que tienen unos rasgos específicos. Son cíclicas. O sea, las ceremonias se dan siguiendo calendarios o ciclos que pueden ser anuales, plurianuales, decenales, pero son cíclicos.
son recurrentes, es decir, vuelven y vuelven. ¿Sí? O sea, uno puede hacer un calendario de fiestas patrias, o un calendario de ceremonias religiosas, o un calendario de ceremonias familiares. El cumpleaños de fulano, el cumpleaños de mengano, en una familia tenemos el calendario, y algunas ceremonias pueden ser recurrentes, pero como clase, por ejemplo, el matrimonio. O sea, cada matrimonio es único, pero la clase de ceremonia de matrimonio es recurrente en las familias, en las comunidades. Está normalizada, este punto es muy importante. Las ceremonias siguen normas. Y acá hay que diferenciar, yo creo que lo dije previamente, pero lo voy a repetir porque es muy importante la distinción entre normas y reglas. Las reglas son tácitas. Es decir, una regla puede seguirse sin que alguien sepa que la están siguiendo. Se puede aprender por mímesis, por imitación, sin que haya una interacción verbal. Son tácitas. En segundo lugar, las reglas son anónimas. Nadie sabe de dónde vienen. Están. Es decir, explicar el origen de una regla puede ser un trabajo antropológico complejo, pero las reglas son tácitas. En tercer lugar, una regla puede hacerse de varias maneras. O sea, una regla tiene lo que se llama instancias múltiples, instanciaciones múltiples. Y no hay contradicción alguna. Cuarto, el reconocimiento de una regla es complicado. Yo puedo diferir respecto a que tal regla no. El ejemplo más típico de esto son las recetas de cocina, que son un conjunto de reglas. Es decir, puede haber variaciones entre la galletita, le poner el huevo así, le pones el huevo acá, la harina, no harina esta, 3-0, 4-0, que 5-0, que 36-0, que ningún 0. Ahora bien, las normas, en cambio, están promulgadas, tienen una fuente, y yo sé cuál es la fuente. Hay alguien que les escribe. Segundo, se identifican porque están en textos. Tienen existencia escrituraria o documentaria. ¿Se entiende? La diferencia fundamental. Una norma la leo y dice lo que dice ahí. No tiene instancia múltiple, es esa única. Es decir, el juez no puede cambiar el código. El juez lo que tiene que agarrar el código, leerlo y aplicarlo. El que cambia el código, ¿quién es? La fuente de la ley, que es el Poder Legislativo. ¿Sí? Es decir, la diferencia es fundamental. Las normas se reconocen explícitamente. Tienen una única forma de hacerse. Y las ceremonias están normalizadas. Normalizadas. Es decir, están ordenadas por normas. ¿No? La ceremonia no es cualquier cosa. ¿Sí? La disposición de la bandera nacional se hace de un único modo. O sea, cuando se arriba la bandera, cuando se levanta la bandera, cuando se dobla la bandera, cuando se dispone de la bandera que está sucia, eso tiene se hace de una única manera. No se puede hacer con agarrar la bandera, hacer bollo, no se puede hacer. Después discutiremos si está bien o está mal, si la bandera es un símbolo o no, eso es otro tema. Pero digamos, las ceremonias están normalizadas. Son efímeras, duran un tiempito. No hay ceremonias permanentes. Son efímeras. Y son teleológicas, están destinadas a algo. Este algo es lo que yo llamo, el autor no lo dice, pero a mí se me ocurrió el arbitraje temporal. O sea, el núcleo fundamental de las ceremonias es la combinación de dos tiempos distintos. El tiempo cronológico o tiempo profano, que es el tiempo del reloj, el del calendario, de las fechas, y el tiempo ceremonial. O sea, una ceremonia puede estar orientada hacia el pasado, por ejemplo, la rememoración de la Guerra de Malvinas los 2 de abril. Los días 2 de abril se hace la ceremonia en la cual la República Argentina recuerda las víctimas de la invasión a Malvinas del 2 de abril del año 1982. O lo del homenaje en el atentado de la AMIA. Todos. Las ceremonias pueden ser orientadas hacia parte del pasado, no todo el pasado, parte del pasado, que la ceremonia lo hace presente. Por eso acá no está todo el pasado, parte del pasado. Y parte del futuro. Por ejemplo, las ceremonias asociadas a los ciclos agrícolas, las ceremonias propiciatorias de la cosecha, que va a ser abundante, son ceremonias que se dirigen hacia cierto futuro. Entonces, toda ceremonia, uno puede analizarla en términos de un arbitraje, una combinación de dos tiempos. El tiempo profano y el tiempo ceremonial. O sea, hay ceremonias que están orientadas hacia parte del pasado, que hacen presente ese pasado. Y hay ceremonias que están orientadas hacia parte del futuro, que llegan a ese futuro. No es indeterminado.
O sea, la ceremonia propiciatoria de la cosecha le garantiza a la comunidad que la cosecha va a tener éxito. O las propiciatorias de la casa le garantizan a la partida de casa que van a tener éxito. Después es un hecho empírico si tienen o no, me refiero al nivel teleológico, a donde están orientadas, no a que las ceremonias tengan un efecto mágico y logren ese efecto. No estoy diciendo esto, el autor tampoco lo dice. O sea, las ceremonias son un tipo de comportamiento humano muy especial, muy específico. Y por eso el autor las separa de los rituales. En los rituales puede haber, él no dice, yo tampoco estoy claro si puede haber o no rituales en la naturaleza, pero es claro que los etólogos hablan de rituales de cortejo de un pavo. El pavo es el cortejo, o el pingüino que está cantando a la pingüina. Se habla de rituales, no de ceremonias. Las ceremonias son categorías antropológicas, los rituales son categorías zoológicas barra antropológicas, fundamental. Por ejemplo, un ritual es cuando un jugador de fútbol se persigna. Puede persignarse al entrar en la cancha, al entrar, al salir del túnel, o no hacerlo, acordarse. Pero una ceremonia siempre tiene el mismo patrón, porque están normalizadas. Bien, dentro de las ceremonias, y teniendo en cuenta lo que estamos diciendo nosotros acerca del arbitraje temporal, hay un tipo particular de ceremonias que son las ceremonias mortuorias, en donde algo pasa con los tiempos. El pasado queda, no hay más pasado presente. O sea, esto que en muchas ceremonias aparece, que es parte del pasado que se trae. El presente cronológico desborda, la fecha desborda. Desborda hacia parte del pasado. Es decir, la Pascua desborda hacia hace 2000 años, cuando es crucificado Jesús de Nazaret. ¿Qué sé yo? El bautismo de un barco desborda hacia el futuro, que es toda la vida útil del barco. ¿Recuerdan ustedes? Que es una costumbre que los barcos se bauticen. Generalmente tienen una madrina y el acto de bautismo es romper una botella de champán contra el casco del barco antes de salir de radar, ¿no? Antes de ser botado. Entonces, algunas van a ser pasado, otras al futuro, pero siempre un pasado y un futuro acotado y planificado. Traigo el pasado, entonces es un pasado presente, voy al futuro, es un futuro presente. A eso llamo el tiempo ceremonial, que no es un tiempo cronométrico, claramente, no tiene sentido desde el punto de vista del tiempo cronológico o profano hablar del futuro presente, el futuro. Pero el tiempo ceremonial hay un futuro presente y un futuro que no está, es anónimo. Bien, en el caso de las ceremonias mortuorias nos encontramos con algo particular con estos dos tiempos. El pasado se canceló todo, no hay ningún pasado presente. O sea, la cesación fisiológica o la muerte civil cortan totalmente ese pasado. No hay ningún pasado continuante, como sería el caso de este. Y por otro lado, el futuro sería la incertidumbre, no hay ningún futuro presente. O sea, la ceremonia mortuoria es el caso límite de toda ceremonia. Es la ceremonia en donde ese arbitraje temporal se pone en tensión. ¿Se entiende? Ahora, a la luz de lo que hemos visto en las reuniones anteriores, esto puede estar llenado de cosas, un montón de cosas distintas. O sea, va a haber infinita cantidad de ceremonias distintas según un sistema de creencias de lo más variado que hay. Pero todas las ceremonias mortuorias tienen este rasgo en común. Es el caso límite de arbitraje temporal. O sea, el tiempo ceremonial adquiere una calidad que no tiene cualquier otro tiempo ceremonial. ¿Sí? El pasado se acabó, no hay pasado presente. Y el futuro es incertidumbre. Porque incluso la teoría sobre esta gente que va al cielo, que va al cielo, también es, bueno, es un delirio. Entonces, es interesante pensar todos esos libros de historia de la muerte, como el de Arles y de antropología de la muerte, toda esa enorme bibliografía que hay, analizándolas desde la categoría de ceremonia. Las ceremonias mortuorias son particularmente importantes. Esta radicalización de la relación de los tiempos, el tiempo profano y el tiempo ceremonial. ¿Por qué digo tiempo ceremonial? Algunos estarían dispuestos a decir tiempo sagrado. Hay ceremonias en donde el tiempo ceremonial es sagrado, pero por ejemplo, las ceremonias patrias, el tiempo ceremonial no necesariamente es sagrado. O sea, el 9 de julio, que es cuando la República Argentina, en una ceremonia, memora, trae al pasado, al presente, la fecha de... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La fecha del 9 de julio de 1816, que en la ciudad de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán,
se declara la independencia de las Provincias Unidas de La Plata. Entonces, las ceremonias mortuorias tienen esta característica. Siguen siendo ceremonias, siguen teniendo todos los rasgos de las demás ceremonias, pero lo que se hace límite, lo que se radicaliza de un modo extremo, ¿qué es? La relación entre los tiempos. El tiempo profano corta en un pasado que ya no vuelve. No hay manera que haya algún pasado presente. Es pasado, no hay continuante alguno. Y el futuro queda totalmente indeterminado. No puedo ir hacia el futuro. Entonces, ahí hay una suerte de situación que vamos a abordar con la categoría del duelo, que es lo que viene ahora. ¿Sí? O sea, ¿por qué me interesa llamar a las ceremonias mortuorias ceremonias de duelo? Porque el duelo sería, ahora vamos a ver, el punto en donde un sujeto se encuentra con un pasado cerrado y un futuro de incertidumbre. Acá no pasa. Las ceremonias tienen puentes entre parte del pasado y parte del futuro. Esos puentes son precisamente ese arbitraje entre el tiempo profano, cronométrico, el que mido con el reloj o con el calendario, y el tiempo ceremonial. ¿Sí? A mí me parece que es muy interesante porque en general la categoría de ceremonias no es una categoría que los filósofos analicen. Es muy difícil encontrar textos de análisis filosófico de la categoría de ceremonias. Gustavo Bueno lo tiene, lo hace, es un poco complicado el artículo de él, pero yo he tratado de extraer los puntos centrales de la teoría de él sobre las ceremonias, porque me parece interesante, porque si uno habla de las cosas y las pasa así, son ideas muy potentes, la idea de ceremonia es muy potente, y nos permite entender esta cuestión, que es los dos tiempos que aparecen en toda ceremonia, no lo ritual. El ritual de un pavo real no tiene una cuota temporal, o sea, el pavo real corteja la pava. A la pava real. No, a la pava real. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que quieran? Lo que estoy diciendo está en la guía, o sea que cuando ustedes lean la guía, todo esto que favor sí está ahí. Bien. Entonces vamos a ir a las otras dos. Para partir de un punto simple, siempre es conveniente consensuar. Y a mí me gusta partir siempre del diccionario de la academia. Es decir, como buen hablante de castellano, tengo cierta debilidad por el diccionario de la academia. Entonces vamos a ver para definiciones y ahí vamos a empezar a entrar en este tema de por qué hablamos de ceremonias del duelo, ¿correcto? Duelo, dolor, primera acepción, dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Luto, pena, dolor, tristeza, desconfianza, aflicción. Segunda acepción, demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Acá hay una clave. El duelo tiene que ver con la muerte de alguien. Es un vínculo emocional con alguien que dejó de estar, cesó. En el campo semántico de duelo encontramos desconsuelo como un sinónimo o como parte del campo semántico de duelo. Es interesante desconsuelo, angustia y aflicción profunda por falta de consuelo. Entonces vemos que acá hay dos nociones que concurren. Por un lado, una ligación sentimental con alguien que no está, de algún tipo, y por otro lado, esa carencia, esa cesación, esa ausencia produce en la persona una falta de consuelo, una situación de desconsuelo. ¿Una falta de? Consuelo, la situación no es consuelo. Van a ver que todo esto es importante por lo que se discute después. Hasta ahora estamos con definición en el diccionario, no estamos diciendo mucho, más bien muy poco. Pero vamos a ver que esto adquiere contenidos mucho más potentes en lo que viene. Entonces, acá sería, el duelo es por un lado una ligación emocional con alguien que no está, que cesó, y esa ausencia produce un desconsuelo. Y una necesidad, en algún sentido, de trabajar sobre ese desconsuelo. Dicho así, la cosa parece acabarse ahí. No se acaba. En la historia de la noción de duelo hay lo que se llama modelos de duelo. ¿Qué es un modelo de duelo? Un modelo de duelo es una secuencia de estados de un sujeto. Es una secuencia ordenada de estados de un sujeto, obviamente ante la muerte de alguien con el que hay una ligación emocional.
Ahora bien, cuando digo ligación emocional con alguien, no estoy hablando de ligación biológica. Por ejemplo, cuando murió Maradona, hubo una gran explosión de duelo, en medio de la pandemia la gente concurría así a lo animal, a la casa del gobierno para contagiarse de COVID, por supuesto. Y no eran parientes de Maradona. Sí, la ligación emocional puede tener muchas formas distintas. Esto es importante por lo que viene. Es importante por lo que viene. No hay un patrón único de ligación emocional. Yo puedo ser totalmente diferente a la muerte de un hermano, al que odio, y cuya muerte me produce una gran alegría, y puedo tener una enorme debilidad por un cantante de otro país que me ha emocionado toda mi vida, que su música la he escuchado en momentos claves de mi existencia y se muere. No estoy obligado, esto es importante, la palabra estar obligado. Ahora vamos a ver por qué es importante este concepto de estar obligado o no. Pero en principio, lo que pide la definición de la academia es una ligación emocional. No una ligación biológica o una ligación familiar o una ligación política. Puede haberlas. Pero el punto importante es una ligación emocional. Y en segundo lugar, esta idea del consuelo tampoco tiene una forma neta. Y esto es importante por lo que viene todo, por lo que vamos a decir ahora. Bien, entonces, dicho esto, un modelo de duelo sería una secuencia de estados de una persona. En la literatura del siglo XX hay un modelo de duelo que se ha hecho por defecto canónico, que es el modelo de duelo de Elisabeth Kübler-Ross. Esta autora, que es una psiquiatra suiza que vivió en Estados Unidos, falleció en Estados Unidos, escribió, bueno, la fecha la tengo acá, no me acuerdo, no me hagan ir porque no sé, un artículo, un brief a no sé cuánto, en donde propone un modelo de duelo, que se hizo el modelo de duelo, a punto tal que todo psicólogo y todo tanatólogo y todo especialista en cuidados paliativos lo aprende y casi que se aplica por defecto en forma universal. Ese modelo de duelo de Elisabeth Kübler-Ross está en la página 19 del texto. ¿Sí? Se llama modelo de las 5 etapas. Voy a leer las 5 etapas y hay una suerte de curva de intensidad. ¿Sí? O sea, el modelo tiene 5 etapas y a su vez una curva de intensidad de esas etapas. Lo que voy a leer es la definición técnica del modelo de duelo de Elisabeth Kübler-Ross. Negación. La negación funciona como una defensa personal para el individuo. Es una resistencia consciente o inconsciente a aceptar lo que está pasando. Ira. En esta etapa la persona se siente enfadada e injustamente tratada por la vida. Puede enfocar su ira contra sí mismo, contra la persona que ha muerto o contra el sistema. Negociación. La tercera etapa involucra la esperanza de que el individuo puede de alguna manera posponer o retrasar la muerte. Supone una última defensa contra los sentimientos depresivos. Depresión. Y acá hay que tener cuidado con algo muy importante, que ahora lo vamos a aclarar con nuestro cuadro que hay acá. La palabra depresión es una palabra que tiene dos significados distintos. Un significado técnico en la nosografía psiquiátrica, una depresión es una enfermedad, es una entidad nosográfica muy compleja, pero no es cualquier cosa. No es que, ay, estoy deprimido, ay, hoy no voy a dar clase porque estoy deprimido, no, yo no estoy deprimido. Hay indicadores biométricos de que es una depresión, es una enfermedad orgánica, con manifestaciones comportamentales, emocionales, ¿entienden? Pero la depresión no es lo que yo quiera, es una entidad como cáncer, o como que yo tuberculosis. Ay, usted es tuberculoso. No es así. Me tiene que hacer de Mantú, un cultivo, ver si tengo la bacteria, qué intensidad, qué... Bien. Pero por otro lado, hay un uso mundano de la palabra depresión. Ustedes saben que el vocabulario psicológico se ha mundanizado. Todo el mundo es neurótico, todo el mundo está deprimido, todo el mundo está angustiado. Claro, la gente habla de eso con el mismo nivel de profundidad con el que se habla de la astrología. Recordemos que la astrología tiene el mismo nivel epistemológico que el ruido de una tiza chirriando en un pizarrón. Eso. Entonces, cuando la gente habla de depresión en niveles vulgares, no es claro de qué está hablando. Acá la palabra depresión tiene esa ambigüedad. Y ahora vamos a ver por qué es importante esto. Porque es importante tener presente a qué llama depresión la autora y por qué luego la autora revisó su concepto, su modelo
lo relativizó mucho, digamos, la propia Kubler-Ross. Depresión. La persona comienza a entender la muerte como algo inevitable y su estado anímico se ve afectado. En esta etapa las personas se pueden aislar socialmente. En esta etapa aparecen emociones de vacío y aislamiento. Estas emociones en un duelo normal son temporales. Punto importante. Este punto es muy importante, ahora vamos a volver sobre él. Aceptación. Supone la resolución sana de un duelo. La persona acepta la pérdida y el dolor asociado a ella y se aprende a seguir con su vida. Este modelo ha sido el modelo más importante sobre el duelo en la contemporánea. Los libros de Kubler-Ross se tradujeron a todos los idiomas, aparecen un montón de textos de enseñanza, de formación de cuidados paliativos y de tanatología. ¿Y por qué yo lo llamo una ceremonia? Porque pone a los actores frente a alguien que está en situación de mortalidad, moribundo, a hacer un patrón, comportarse como si el modelo fuera correcto. Pero acá aparece una primera cuestión, una primera pregunta que nos formaron nosotros, que es: ¿el modelo de Kubler-Ross es descriptivo o normativo? ¿Qué quiero decir? ¿Debemos juzgar a las personas porque se adecúen o no al modelo Kubler-Ross, y en ese caso es un modelo normativo, o simplemente lo que la autora vio y reconoció son etapas en ciertas personas que cursan un duelo y luego ella lo estandarizó en este modelo de 5 pasos con esta curva de resultados? Esta curva la van a ver en varios lugares distintos, no solo en la misma. De cualquier manera, las 5 etapas que marca pueden no darse. Tal cual, absolutamente, absolutamente. Bien, usted anticipa lo que voy a decir, tal cual, tal cual. Claro, si el modelo es normativo, yo estoy medio obligado a esperar que esas etapas se den. O si no, juzgar a una persona por cursar un duelo de modo incorrecto. En cambio, si el modelo es descriptivo, simplemente digo, hay esta forma de cursar el duelo y otras formas de cursar el duelo. Hay esta ceremonia del duelo y hay otras ceremonias del duelo. La cuestión es muy diferente. Si yo le pongo acepto el modelo como normativo, puedo juzgar a una persona. En cambio, si digo el modelo descriptivo, no puedo juzgar. Simplemente digo, bueno, hay distintos modelos. Una psicóloga estadounidense que se llama Toni Visconti hizo un estudio sobre mujeres que enviudaron. O sea, tomó como caso mujeres que habían enviudado recientemente, tratando de ver si el modelo de Kubler-Ross se cumplía como modelo descriptivo. Pues no, encontró otra cosa totalmente distinta. Encontró, esto está en la página 20, una curva, una especie de curva en donde la intensidad de los sentimientos van bajando, 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 bajando. ¿Sí? Tina Visconti, de la Universidad de Lakeron. Leo, dice: pidió a mujeres recién enviudadas que llenaran un cuestionario cada día durante 3 meses. Se observaron inmensas fluctuaciones de un día a otro. Una viuda pudiera sentirse ansiosa y deprimida un día y alegre y animada al día siguiente. En otras palabras, no superamos la pérdida en etapas, sino que oscilamos rápidamente. Es decir, es como que si el modelo Kubler-Ross se convirtiera en una especie de acordeón, en donde en vez de tener una curva única y con las 5 etapas una después de otra, esto oscila de modo intermitente y las etapas se fusionan unas con otras. Lo que ustedes miran. Pero esto es sobre todo empírico, o sea, lo importante del estudio de Tina Visconti es que ella lo observa en un universo de casos. Después leo otro. En un estudio de hombres y mujeres mayores que habían perdido a su cónyuge, George Bonanno, psicólogo de la Teachers College de la Columbia University, halló que los síntomas centrales del duelo, ansiedad, depresión, shock, pensamientos insistentes, habían desaparecido 6 meses después del fallecimiento para el 50% de los encuestados. A grupos más pequeños les tomó hasta 18 meses a 3 años reanudar el funcionamiento normal. La pérdida es para siempre, pero no así el duelo. Acá lo que aparece es que las cotas temporales son muy amplias. Es decir, que si aún aceptando el modelo de Kubler-Ross, tal cual lo postula ella, no tengo una curva, no tengo esta curva de duración única. Esta curva puede tener 3 meses, 6 meses, 2 años. ¿Se entiende? Entonces acá ya, cuando hablamos de depresión, acá en el cuarto estadio de los 5 que proponía Kubler-Ross, ya acá no sabemos de qué estamos hablando.
Acá la cosa empieza a ser no depresión en sentido clínico, sino algo como si estado emocional, de distrés emocional. Como una melancolía. Una melancolía, sí, que era la palabra antigua para la depresión, pero que tenía otro campo semántico. Sí. Es interesante que la melancolía, si viene hoy la llamamos depresión, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Pero por qué? Por el valor social, por las expectativas. Porque sabemos que los padecimientos psicológicos o mentales incluyen, y esto tiene muy importante que ver con el concepto de ceremonia, las expectativas de los demás y la recepción de los demás. Es decir, a diferencia de de una inflamación del vaso que me pasa a mí, o un dolor de muela que me pasa a mí, las enfermedades mentales tienen un comportamiento, un elemento auricular de expectativa. Y esto es central, es una diferencia fundamental entre las patologías fisiológicas y las patologías psicológicas o mentales. Y ahí lo que se llamaba antes melancolía no es estrictamente lo que hoy se llama depresión, no es lo mismo. Bien, entonces lo que nos encontramos nosotros es con que el modelo de Kubler-Ross es un modelo que, si lo tomamos como modelo descriptivo, o sea, empírico, está abierto a serias críticas experimentales. No hay una curva única de cursada, no hay una secuencia definida de pasos, no hay una estabilidad en la curva, o sea, una persona puede presentar de día a día un estadio, el otro, o los tres o cuatro todos simultáneamente, y cambiar de uno a otro y volver. O sea, es una suerte de curva que va y viene, por eso hay una oscilación en el diagrama de Tina Visconti, lo van a tener en la página 20. Con lo cual, la misma Kubler-Ross revisa su modelo y de alguna manera quita expectativas sobre que fuera un modelo universal y normativo. Porque la literatura técnica tomaba el modelo de Kubler-Ross como modelo normativo. Era el modelo al que todo operador de cuidados paliativos, todo médico tanatólogo y los parientes de alguien que estaba cursando una enfermedad terminal en fase terminal, enfermedad en fase terminal, debían ajustarse. O sea, cuando el modelo se planteaba como normativo, era claramente una ceremonia. Lo que Kubler-Ross no daba era una ceremonia, que debía hacerse con una normativa, un carácter normado, una forma del tiempo precisa, pero claro, los estudios empíricos mostraban que esto no ocurría así. Que el modelo servía en unos casos, en otros no, en otros variaba mucho, en otros no se aplicaba para nada. La misma Kubler-Ross escribe, mucho después de publicar su modelo, lo siguiente, está en página 21. El paciente está en el proceso de perder todo, y a cada uno que ama, si se le permite expresar su pena, él podrá tener una aceptación final más fácil. Dice, ella sostiene, porque ella conecta el modelo de ella de un principio ético que es el de dignidad de las personas. Pero ella, digamos, en alguna manera, revisa, no el modelo empírico. O sea, ella no dice que esto no ocurre en algunos casos, porque ella observa que sí. O sea, ella cuando postula el modelo, lo postula de sus propias experiencias. Pero lo que ella revisa en sus últimos textos es que no hay que tomarlo como modelo normativo. Es decir, que lo que pasa en cursar un duelo puede ser muy distinto según distintas personas. Muy distinto. Y puede ser muy distinto según lo que recién charlábamos sobre lo que decías vos sobre la melancolía, respecto a las expectativas. Y ahora vamos a ver en qué el duelo queda condicionado, porque el duelo queda condicionado también por la situación social, el contexto social o cultural. ¿Se entiende? O sea, no toda cultura y no toda situación social permite... A ver, la palabra que puede servir ventana, como una especie de ventana. No todas las culturas y no todas las situaciones sociales abren las mismas ventanas para que cursen los duelos de la misma manera. Esto es fundamental entenderlo. Ahora, si es así, no puede haber ningún modelo normativo de duelo, no hay una ceremonia única. Y me encuentro con otro problema que ahora vamos a mencionar en un ratito, que es el tema del carácter si hay duelos patológicos. La idea del duelo patológico, ahora vamos a ver. Yo acá puse un texto de C.S. Lewis. C.S. Lewis es un autor, es muy conocido en el ámbito cristiano,
primero es un gran experto en literatura medieval, es un gran autor sobre... Tiene un libro sobre el amor. C.S. Lewis tiene un libro que lo leo hace años, que es clásico, es un autor... Aparte es autor de las Crónicas de Narnia, que ha sido una literatura parecida a la de... Era muy amigo de Tolkien. Tolkien era católico y él era anglicano, y tenían conversaciones un poco así, debates, porque era la misma generación, y en el mismo ámbito universitario inglés. Tolkien y C.S. Lewis. El amor y Occidente. El amor y Occidente. Tiene un libro extraordinario, que es erudito y un experto. Sí, los 4 tipos de amores. Sí, es un tipo de expresión. Tiene un libro que es la historia de su relación con su mujer. Ese libro dio origen a una película bellísima que se llama Shadowland, Tierra de Sombras, que trabaja Anthony Hopkins, que hace de C.S. Lewis, que es la historia de amor con su mujer, que era una poeta judía norteamericana atea, un desastre. La película es extraordinaria, yo recomiendo la película, es extraordinaria. Y yo tengo un texto acá de su libro, Una pena de observación, la historia de su duelo ante la muerte de su mujer, Jane Davidman, que era una poeta norteamericana judía, atea, mal hablada, nada que ver con él. Y él se casa grande. No, la película es extraordinaria porque la película se basa en el libro de él. La actriz que hace de la esposa es una actriz norteamericana, con no mucha suerte profesional, pero es una inmensa actriz cuyo nombre por supuesto no me acuerdo. Voy a leer un texto de él. ¿Por qué puse este texto? Para ver la complejidad de la materia de los duelos y cómo en intentar encorsetar la materia de los duelos en un modelo tiene serios problemas. Todos mis pensamientos, esto está en la página 22, todos mis pensamientos, sentimientos y acciones, uno por uno, tenían a H, su mujer, por objeto. Sigo por rutina tensando el arco de la cuerda, pero de repente recapacito y me rindo a la evidencia. He tomado uno de los muchos caminos que llevan al pensamiento hacia H, pero ahora hay un paso a nivel infranqueable que se cruza en mi ruta. Antes tantos caminos y ahora tantos callejones sin salida. Y es que una buena esposa contiene en su entraña tantas personas. ¿Qué es lo que no era H para mí? Era mi hija, mi madre, mi alumna, y unión entre esas personas, mi camarada de fiar, mi amigo, mi compañero de viaje, mi colega de mili, mi amante, pero al mismo tiempo todo lo que ha podido ser para mí cualquier amigo de mi propio sexo, y los tenía muy buenos, tal vez incluso más. Si no nos hubiéramos enamorado, no por eso hubiéramos dejado de estar siempre juntos, y habríamos sido piedra de escándalo. Y de pronto al uno o al otro le llega la muerte. Y lo vemos como un tajo en seco al amor, como la interrupción en el curso de una danza, como una flor en la cabeza, con la cabeza desventuradamente tronchada, algo que se truncó y perdió, por lo tanto, de su debida forma. Obviamente el autor es un gran escritor, de una sensibilidad particularmente trabajada por su literatura, es autor de novelas de Crónicas de Narnia y aparte de textos clásicos que se usan en colegios, en escuelas dominicales y colegios anglicanos, Cartas del diablo a su sobrino, Cartas sobre el amor, tiene varios textos. Pero lo interesante de este párrafo y otros similares es que la materia del duelo es muy compleja de meter en un modelo único y excluyente. O sea, aquello que se le achacaba a Kubler-Ross, tu modelo normativo, correcto, la misma autora corrigió eso y dijo, no normativo. Pero es uno de tantos modelos empíricos, sí, pero la realidad se corre de todos lados. O sea, si hay algo que esta relación, vuelvo al diccionario de la academia, emocional, que me vincula con alguien, y la carencia, la ausencia de alguien me produce desconsuelo, ese desconsuelo no tiene un formato único. Ese desconsuelo es una enorme familia de cosas distintas. Y ese desconsuelo está abierto a condicionamientos sociales, condicionamientos religiosos, condicionamientos ideológicos. O sea, ese desconsuelo no tiene una forma única y común, sino que son esa suerte de paraguas debajo de la cual habitan un montón de sensaciones distintas. Entonces, dicho así y visto esto, la idea de ceremonias normalizadas sobre el duelo empieza a estar en crisis.
porque el duelo tiene tantas formas múltiples como contenidos múltiples tiene la experiencia, como lo que narra C.S. Lewis en este libro, que en la crónica de su duelo ante la muerte de su mujer. Recomiendo mucho la película, Shadowland. Es bellísima, aparte está actuada. Anthony Hopkins, el actor. Ahora puedo explicar la película. Y la actriz Debra Winger, es una actriz norteamericana que no ha sido gran protagonista o sea, no es Meryl Streep, no tiene el, qué sé yo, no está en la suya. Es una actriz extraordinaria. Debra Winger. Ha hecho papeles algunas policiales, pero esa película la rompe todo. Es extraordinaria, es una película extraordinaria. Recomiendo mucho Shadowland. Tierra de Sombra, creo que se llamaba en castellano, se llamaba exactamente la traducción literal del título. Bien. Empíricamente, en la página 23 se han dado otros modelos de duelo, o sea, abandonada la idea de que el modelo de Kubler-Ross es normativo, con lo cual no hay ningún modelo normativo, y esto es importante, porque significa que ni el tanatólogo ni el enfermero en cuidados paliativos tiene que esperar un único proceso, y si no transcurre ese único proceso, tiene que condenar a la gente porque está cursando el duelo mal. Ha habido otros modelos, por ejemplo, el modelo en la página 23 está la tablita que compara el modelo de Random, el modelo de Linderman, el modelo de John Bowlby y el modelo de Pekis y Wells. Bueno, en la tabla van a encontrar el autor, que yo cito, ahí hay el artículo, creo que lo subí también al grupo, al aula. Dice el siguiente, después de la tabla, voy a leer el texto del autor, de un artículo. Dice, diversos autores, Bowlby, Park, Engels, Sanders, han definido distintas fases o etapas con que algunos matices se pueden apreciar elementos comunes. Lo que el autor da ahora, esto que voy a leer ahora, es una suerte de modelo común, o mínimo común, como diríamos en la matemática, es un modelo que trata de resumir varios modelos, es un modelo convergente, digamos. O sea, esto que vamos a leer ahora es una suerte de, no es el resultado de investigación empírica, sino es análisis conceptual. Dice, bueno, hay distintos modelos empíricos, vamos a ver qué tienen en común. Dice, fase de aturdimiento o etapa de shock es como un sentimiento de incredulidad, hay un gran desconcierto. La persona puede funcionar como si nada hubiera sucedido. Otros, en cambio, se paralizan y permanecen inmóviles e inaccesibles. Vean acá que ya hay opciones contradictorias, o sea, no es un modelo descriptivo, ni siquiera normativo. Este es un metamodelo, para decir terminología epistemológica. Sí, hay distintos modelos empíricos, veo que tienen en común, y tienen en común cosas, pero como no es un modelo que describe nada, se puede dar el lujo de introducir comportamientos inconsistentes entre sí, sin que el resumen o el modelo, metamodelo sea inútil. Fase de anhelo y búsqueda, marcada por la urgencia de encontrar, recobrar y reunirse con la persona difunta, y a la medida en que se va tomando conciencia de la pérdida, se va produciendo la asimilación de la nueva situación. La persona parece inquieta e irritable. Esa agresividad a veces se puede volver hacia uno mismo en forma de autorreproche, pérdida de seguridad y autoestima. Fase de desorganización y desesperación. En este periodo se atraviesa el deudo, son marcadas los sentimientos depresivos y la falta de ilusión por la vida. El deudo va tomando conciencia de que el ser querido no volverá. Se experimenta una tristeza profunda que puede ir acompañada de accesos de llanto incontrolado. La persona se siente vacía con una gran soledad. Se experimenta apatía, tristeza y desinterés. Fase de organización. Se van adaptando unos patrones de vida sin el fallecido y se van poniendo en funcionamiento todos estos recursos de la persona. El deudo comienza a establecer nuevos vínculos. Esto no es un modelo empírico. Lo que el autor hace es decir, bueno, hay distintos modelos empíricos, voy a buscar los comunes. O sea, esto no es, básicamente no es nada. Es como una herramienta para aprender, nada más. Es decir, es posible que haya duelos que no tengan ninguna de estas cuatro cosas. Y no hay un problema para esto. Porque cuando uno hace un modelo conceptual, poca relación tiene con el mundo empírico. Bien. Entonces, parte de lo que estamos viendo es que el duelo es una cuestión que no define ceremonias en modo unívoca, a menos que de modelo normativo. Ahí sí, si yo tengo un modelo normativo de duelo, eso es una ceremonia, porque tiene que ser así.
Recuerden que las ceremonias tienen comportamiento normalizado. Entonces, si yo tomo los modelos de duelo como normativos, exijo que la gente se comporte de acuerdo con el modelo. Y juzgo a la gente si no se comporta con el modelo. O sea, esto es totalmente distinto a decir, bueno, puede ser de esta manera, o de otra, de otra, de otra. Estamos en un terreno en donde no son las mismas cosas. Que el modelo de duelo sea normativo, o una ceremonia, o que el modelo de duelo sea descriptivo y diga, bueno, hay diversos modos y reacciones distintas ante este fenómeno. Hay un punto que me parece importante precisar antes de entrar en la tercera parte de la reunión de hoy, que es cómo las ceremonias de la muerte han ido transformando en el mundo moderno. Hay muchos autores, incluso gente que nosotros conocemos, que dicen que la muerte desaparece. ¿Qué significa? Que hoy prácticamente no hay velorios, no hay velorios largos, es muy difícil ver un cortejo fúnebre con portacorona. Prácticamente yo que vivo cerca de Chacarita, que habitualmente veo muchos cortejos fúnebres, no veo ninguno como así. Hace años que no veo ningún portacorona. Hay mucha cremación, con lo cual no hay entierros, no hay disposición post-mortem de los restos. Y hay una tendencia a suponer que la muerte desaparece. Y con ese desaparece el duelo. Acá yo cito una explicación que se da de esto, que dice que después de la Primera Guerra Mundial hubo en Europa una necesidad de tapar los muertos de la guerra. Fue tan espantoso lo que pasó con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue realmente horroroso. ¿Por qué digo esto? Y ustedes pueden decir, ¿pero qué nos está diciendo? Porque toda la literatura sobre la guerra en los últimos 50 años habla de la Segunda Guerra Mundial. Porque tuvo un elemento fundamental que es el racismo, o sea, las políticas raciales, que le hace una guerra distinta a todas las que tuvo la humanidad previamente. Esto es un elemento central. Pero la Primera Guerra Mundial fue una guerra horrorosa, espantosa, horripilante. Y el nivel de devastación que produjo en Europa no es menor que la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta las diferencias demográficas entre tres generaciones. Entonces, hay una explicación que dice, después de la Primera Guerra Mundial, una suerte de tendencia y bueno, tapemos la muerte. Claro, si uno piensa en la Guerra de Malvinas, también hubo un movimiento, un debate sobre la desmalvinización. Que también era, bueno, tapemos los muertos. No hablemos sufrimiento. Como una especie de defensa psíquica. Como una especie, claramente. Ahora bien, yo no estoy en contra de estas explicaciones sociológicas, pero yo creo que hay algo más profundo, que tiene que ver con la desaparición del tiempo ceremonial. Ustedes recuerdan que lo que define el capitalismo es el cálculo económico. Más allá de que el capitalismo se define de otra manera, lo fundamental es que en el siglo XIV, el siglo XV, 1400 y pico, un tal Luca Pacioli, un fraile, no sé si era genovés o milanés, era de una de estas repúblicas del norte de la actual Italia, o florentino, ¿no? Luca Pacioli, que aparte fue un teórico de la perspectiva artística, es decir, los artistas estudian a Luca Pacioli porque es uno de los primeros que introducen la idea de perspectiva en el arte. Pero aparte de eso, Luca Pacioli inventa la contabilidad. Escribe el primer tratado de contabilidad donde introduce la tabla de doble entrada. Él sistematiza costumbres que tenían los comerciantes de las repúblicas del norte italianas. Entonces, él toma la llamada contabilidad italiana y le da forma técnico-científica. La importancia de la contabilidad con la tabla de entrada es que permite el cálculo económico, que hasta ese momento era imposible. Y el cálculo económico permite algo más, que es maximizar. Esto es el capitalismo. No ganar dinero, maximizar la ganancia. Porque tengo la herramienta tecnológica, que es el cálculo económico. Los comerciantes fenicios ganaban plata, los comerciantes chinos ganaban plata, muchísima, pero no podían maximizar, porque no tenían ninguna herramienta contable. Para ellos la contabilidad era meramente stock. No podían tener los costos implícitos, la tasa de retorno, los intereses, las amortizaciones. Cuando yo tengo la herramienta técnica, que es
la herramienta de la contabilidad, puedo entonces hacer cálculo económico. Y si hago cálculo económico, puedo calcular ganancias distintas y puedo maximizar. Entonces, el capitalismo, básicamente, aparte de un montón de otras cosas, es la maximización. O sea, producción en serie vos siempre, ganancia vos siempre, la historia del comercio es la historia de 5.000, 6.000 años que te ganando plata. A los pavotes. Hay una anécdota muy divertida, que hay un experto del Museo Británico que tiene un blog en YouTube, es un señor de barba muy simpático que lee el sumerio, él lee las tablitas en sumerio. Y hay un videito donde él cuenta una tablita que tiene, que es una carta que le escribe un padre a su hijo, que va a llevar mercadería, de puto auto, en Sumeria es el norte, hacia Anatolia. Y le dice, mira, acá hay este camino, por este camino puedes ir, pero acá te cobran aduana. Mejor anda por este otro camino que de Queruso, no paga nada. Ahora, por este otro camino que va de Queruso, no paga nada, puede ser medio, si llueve, medio otra, vos te decidís vos. Es decir, ya en la época de los sumerios existía el contrabando y la ganancia tal. Lo que hace Luca Pacioli y lo que pasa a partir de él es que el capitalismo maximiza. Ahora, si nosotros consideramos al tiempo como un recurso, el tiempo como un recurso, y aplico el cálculo económico al tiempo, tengo una consecuencia brutal, que desaparece el tiempo ceremonial, porque no lo puedo medir, no lo puedo calcular. El tiempo simbólico no lo puedo calcular. Todo el tiempo es cronométrico, tiempo propagado. O sea, yo puedo medir el tiempo, sí, como recurso, cálculo económico. En tanto tiempo gasto tanto dinero, en tanto tiempo, invirtiendo tanto tiempo de tal modo gano tanto dinero. El cálculo económico, aplicado en forma general, absolutamente general, elimina muchas cosas, entre ellos la muerte. Esto es una hipótesis mía a partir del concepto de ceremonia y pensar las ceremonias como un arbitraje temporal. O sea, lo que hace el capitalismo maduro es llevar el cálculo económico a todos los lugares, al tiempo. Ahora, el tiempo medido contablemente, ¿qué es? Tiempo cronométrico, porque el tiempo ceremonial no puedo medir. Entonces, ¿qué pasa? Reduzco al mínimo el tiempo ceremonial. Entonces, todo rápido, todo ahora, todo acá. ¿Para qué voy a perder tiempo en el duelo si no? Nada, ¿entiendes? Esto no significa que las explicaciones sociológicas de por qué la muerte se ha desvanecido sean incorrectas. Es decir, lo que vos señalabas, hoy en día, que todo es plenitud, vivir, el sufrimiento, la caducidad, la vejez. Mi vejez, no habla de la vejez, a mí, que la de todos. Eso, o sea, vivimos en una época de plenitud de venta. Bueno, mi hipótesis es que a partir del concepto de ceremonia que propone Gustavo Bueno, y leído así como un arbitraje entre dos temporalidades, claro, el cálculo económico hace que se muere bueno, rapidito, chao, le enterramos chao, se acabó. No, qué velorio en la dejalo ahí que se... Saben ustedes que por ley un cuerpo que está 24 horas antes de enterrado. Bueno, uno puede no hacer velorio, que quede ahí en el pasillo de la funeraria, y bueno, y no va nadie, bueno, no va nadie. Entonces, me parece a mí que además de las explicaciones sociológicas que puede haberlas, como esta de el impacto de la guerra, como esta que en el caso argentino es el tema de la llamada desmalvinización, que era no hablemos de los veteranos, no hablemos del herido de guerra, escondámoslos y no hablemos de los muertos, ¿no? Que es en menor escala el debate que hubo en Europa después de la Primera Guerra Mundial, pero a mí me parece que hay algo más profundo en la desaparición del duelo, de las ceremonias del duelo, que es la desaparición del tiempo ceremonial. Todo el tiempo es profano, cronométrico, tiempo que se mide. ¿Qué pasa con los desaparecidos? Menudo problema. Bueno, eso tiene que ver en parte con, me parece que una clave para abordar esa cuestión es la negación de algunas madres o padres a cobrar indemnización. Sí. Porque la indemnización es el precio del tiempo del desaparecido. Y a mí me parece que el desaparecido es un tiempo ceremonial. Porque la palabra ceremonia acá no tiene que ver con lo festivo.
Por favor, el concepto de ceremonia que propone el autor no es la ceremonia, no, hay ceremonia dramática. No todo ceremonia es una fiesta. Me parece que el tiempo del desaparecido hasta el... pasa lo mismo con los soldados desconocidos. En todos los rituales militares hay una tumba al soldado desconocido, que es un soldado, es un cuerpo que se encontró en un campo de batalla, un nene, no se puede identificar. Entonces está enterrado en nombre de todos los desaparecidos. Es lo mismo. Entonces, el cuidar la tumba del soldado desconocido, las ceremonias del soldado desconocido son de las más solemnes que hay en la Fuerza Armada. Porque no son los millones. Es lo mismo. Ahí hay un tiempo ceremonial que es imposible de eliminar. O sea, hay un tiempo que excede el tiempo cronológico, es como un tiempo de suspensión. Y un tiempo de duelo que tratan de anular. Sí, claro, bueno, porque es lo que decía ella. El shock ante el sufrimiento es correcto. Me parece que vivimos en una sociedad, yo lo atribuyo al capitalismo avanzado, al capitalismo tardío, a este tema de que time is money, como dicen los yankees, tiempo es dinero. ¿Qué tiempo? ¿Qué es dinero? Si tiempo es dinero, el tiempo es cronométrico. Es el tiempo que puedo medir. Porque el otro tiempo, el tiempo de suspensión, no puedo medir. El tiempo ceremonial es un tiempo abstracto. ¿Qué es esto? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí. Hay un tiempo ceremonial que está como achicado a mínimos por esta urgencia de el tiempo es un recurso. Si el tiempo es un recurso, como la pintura es un recurso, si quiero pintar una pared. Entonces, si el tiempo es un recurso para vivir y tengo que calcularlo y tengo que hacer cómputos, claramente me encuentro con un... No me traigas el tiempo ceremonial, que nada, deja. Achicar al mínimo. Hacer trámite, hay que firmar, ya acabó el problema. Entonces la gente no se muere, desaparece. Pero yo siento que eso es la justificación racional para la negación de la muerte. Sí, claramente, sí, claramente. O sea, es que... Es como el discurso que nos hacemos para justamente hacer claro, el corte y no conectar. Alguien está y no está, pero no hay, y si él está no está, como todo discreto, el está no está, pero no apagado. Cuando la luz apaga la luz, pero no es así. Pero claro, en esa instancia no hay duelo, o sea, está no está, no está más. Bueno, tengo que, la habitación quedó vacía, la ropa se puede usar, los libros se pueden vender, la cama se puede prender fuego. Sí, como que no hay un proceso de... No, lo que está pasando no es, hay una extinción de la muerte en tanto ceremonias de duelo. Hay procesos prácticos, hay certificado de función, ir a cobrar la pensión, hacer el trámite de la herencia, pero hay cuestiones empíricas, cuestiones crematísticas, de plata. Che, se murió una rápida, a ver, ¿quién hereda? Bueno, esto para voto, para mí no, mira la casa, bueno, el juicio, no, también la mía. Pero el visión es fundamental, digamos, y lo vivencial es el tiempo ceremonial. A mí me interesa mucho poner en términos de dos tiempos distintos. El tiempo ceremonial es el tiempo de los desaparecidos, el tiempo del soldado desconocido, es un tiempo de suspensión, es un tiempo que no se mide con un reloj, es un tiempo que no se mide con un calendario, no tiene fechas y no tiene extinción, es importante por lo que viene ahora. Bien. El último punto de la reunión de hoy que yo quiero abordar lo he llamado duelo y medicalización. Medicalización. Y acá nos encontramos con un tema interesante. Leo el primer párrafo de la página 28 para que introducir el tema. El primer estudio sistemático sobre el duelo lo llevó a cabo Eric Lindemann de la Harvard Medical School, que estudió una serie de unos cientos de pacientes de la Escuela Médica de Harvard, parientes de víctimas y sobrevivientes del incendio del club nocturno Coco Nocturne el 28 de noviembre de 1942. Es un fenómeno muy parecido a lo que pasó en Cromañón. Había un local de gente que estaba bailando y todos tomando bebidas espirituosas y de pericias, se prendió fuego todo. No podían huir, murieron cientos. Entonces, este psiquiatra encontró un caso empírico, o sea, un montón de parientes de gente que había muerto el mismo día, de la misma manera, lo que le daba una gran riqueza de casos para investigar. Lindemann prestó atención, esto es importante, porque este párrafo que voy a leer es muy importante.
Lindemann prestó atención a factores fisiológicos y llevó a un modelo muy rígido, más rígido que el que propuso Kubler-Ross posteriormente, en 1942. Él sostenía que bastaban entre 4 y 6 semanas y a lo sumo 8 a 12 sesiones con un psiquiatra para superar el duelo. Este autor encuentra una concepción del duelo que podríamos llamar normal / patológica. O sea, a partir de él comienza a pensarse la idea de que el duelo puede tener una forma normal o una forma no normal. Esto no está explícito en Kubler-Ross, pero aparece esta idea de que puede haber un duelo enfermizo, patológico. Y esto nos lleva, página 29, página 30, a dos nociones, DSM-5, 6-10. Recuerden que el 6-10 es de la OMS, el DSM es de la American Psychological Association, el 6-10 es de la OMS, pero son traducibles uno a otro. De hecho, el que tiene más imperio en el mundo es el DSM-5, sencillamente porque la American Psychological, la APA, tiene más plata. Entonces, el proceso de producir una sistemática psicopatológica, que es muy caro, porque hay que hacer mucho estudio empírico y mucho estudio estadístico, y yo diría más estudio estadístico que empírico, ha hecho que el DSM sea hecho por defecto como el sistema. ¿Se entiende? No sé si se usa, sé que en Argentina se usa el DSM. No sé si alguien usa esto, no tengo la menor idea, pero todos los cambios que conocí usan esto. Que antes daba el 4, el 4R, hasta el 5. Bien, pues resulta que en el 5 y en el 6 y 10 está el duelo prolongado como patología. El duelo prolongado como patología psiquiátrica o psicológica. Claro, acá nos encontramos con un problema. No es meramente un modelo normativo del duelo como la primera versión de Kubler-Ross. Ahora es un modelo normativo psicopatológico. Es decir, ahora hay, o cursás el duelo de este modo o estás enfermo. Y te tengo que tratar. ¿Se entiende esto? Lo que significa que puede haber una autoridad médica que le pida a la autoridad judicial un tratamiento coactivo para alguien que no está cursando el duelo como que entró en el DSM-5. Perdón, y se entiende completamente Tranquilo. del contexto en el que... Ahora vamos a hablar. Está muy buena la observación. Porque no es lo mismo para una persona que hace el duelo en Estados Unidos a una que lo hace en Italia o en España. Su observación va, yo diría, como la flecha a la diana de estas dos, y voy a usar la palabra en forma precisa, tonterías. Y eso también se apoya en la negación de la realidad psíquica. Claro. O sea, son tiempos que no se pueden medir. Sí, claro, porque para hacer estas dos cosas, o sea, para establecer que hay una patología, un duelo patológico, DSM-5 o 6-10, no sé qué significa, DSM sí sé, 6 no sé qué significa, 6, sí. ¿Sabrá qué significa? Sí, no me acuerdo. Pero ese es el alternativo. Sí. Igualmente parece Ahora que te lo digo. han ido convergiendo en el tiempo. O sea, que el Sí. DSM se ha convertido de alguna manera como el sistema psicopatológico dominante en el mundo, por lo menos en el mundo occidental. No sé si en Oriente se usa, no sé. Acá se usa el DSM, acá ahí no sé. Bueno, clasificación internacional de enfermedades, dice. De la OMS, claro, sí, es el modelo más europeo. Pero es lejos el plan que es el que más se emplea, porque el aparato estadístico con el que lo han hecho creo que no tiene competencia en el mundo. O sea, es muy... Metodológicamente está bastante bien hecho. Claro, metodológicamente, lo que no significa que sustantivamente esté bien hecho. Yo puedo trabajar metodológicamente dentro de un delirio. Exactamente. Bueno, voy a leer un poquito lo que dice el DSM. Está en la página 29. Criterios diagnósticos de duelo prolongado según el DSM-5. Criterio A. Presentar a diario al menos uno de los siguientes síntomas.
pensamientos intrusivos que entran en la mente sin control acerca de la persona fallecida, o punzadas de dolor incontrolable por la separación, o añoranza intensa de la persona fallecida. Recuerdo su ausencia con una enorme y profunda tristeza. Criterio B. Presentar a diario al menos 5 de los 9 síntomas siguientes. Confusión acerca de cuál es el papel de uno a uno en la vida, sentimiento de que se ha muerto una parte de sí, dificultad para aceptar la realidad de la pérdida, evitación de todo lo que le recuerda al ser querido que ha muerto, incapacidad para confiar en los demás en el fallecimiento, amargura, enfado en relación con el fallecimiento, el remordimiento por seguir adelante con su vida, frialdad o insensibilidad, emoción plena en el fallecimiento, frustración con la vida, percepción de que si la persona fallecida la vida está vacía y no tiene sentido, percepción de atontamiento, aturdimiento o conmoción. Criterio C. La duración de estos síntomas es de al menos 6 meses. Criterio D. Estos síntomas causan un malestar clínicamente significativo o un importante deterioro de la vida social, laboral u otras actividades significativas responsablemente a la persona en duelo. Todos los criterios que leí son un delirio. Son todos normativos. Ninguno describe cosas que pasan, sino cosas que deberían pasar. El punto central de la categoría de duelo patológico del DSM es la ineficacia práctica de la persona que cursa un duelo. Es decir, no importa cuál sea la estructura psicológica o fisiológica del duelo, esta persona no puede trabajar, no puede tener sus tareas familiares. Ese es el único punto importante. Pero este es un punto importante que admite explicaciones totalmente contradictorias entre sí. No hay una explicación unívoca. Con lo cual, decir que esto es una enfermedad, que por 6 meses viví estos sentimientos es una enfermedad, es un salto, a mi juicio, desmesurado. Pero claro, imaginemos un patrón que tiene un empleado que cursa un duelo. Y trabaja mal, no viene, bueno, va al psiquiatra. Y el psiquiatra aplica esto, pasado 6 meses un día, bueno, chao, listo. Indemnización, te vas. No servís. O sea, tiempo profano. Lo que está en el fondo de esto es lo que dije anteriormente sobre el tiempo profano. O sea, el DSM-5, más allá de toda la plata que pusieron para generarlo, coincide con la idea contable de la vida. Porque el único criterio en donde se ve la ineficacia del duelo es si la persona queda paralizada en la praxis. Ahora, la parálisis en la praxis no tiene por qué deberse a la estructura patológica. Esto es importante. Puede haber una fuente moral que no es patológica. No tiene nada que ver con el mundo patológico. Y que no se puede tratar ni curar, precisamente por una patológica. No todo el mundo, como usted dijo muy bien, no todo el mundo cursa duelo del mismo modo en un contexto distinto o incluso en una cultura distinta. Ahora hay un punto más importante sobre esto. Cuando a mí me tocó tener alumnos que habían sido parientes de muertos en Cromañón. En el profesor tuve alumnos que... Y una de las cosas que me pasó en los diálogos con ellos, en que no querían ni escuchar acerca de la posible responsabilidad de callejeros. O sea, toda la responsabilidad del gobierno de la ciudad. El 100%. Y eran muy insistentes en estos. Entonces, cuando yo estaba preparando la reunión, yo digo, cuando este tipo fue en 1942 a ver los parientes, los muertos de un hecho, igual que lo de Cromañón, igual. Mueren cientos, incendio, en un lugar cerrado, asfixia, igual, muy parecido. ¿Hasta qué punto ese duelo específico no tiene que ver con las circunstancias específicas de esa muerte? Porque cuando yo hablaba con estos parientes, parientes directos, de padres de chicos muertos en Cromañón, claro, había un enojo, claramente un enojo muy grande, pero un enojo selectivo. Y era un enojo con viseras. Había temas que no se podían tratar. No había modo, tuve la experiencia, no había modo de hablarlo. Entonces, acá hay una pregunta importante. Funciona, sí,
funciona el psiquismo de esa manera, Claro. haciendo una proyección masiva hacia algunos, Claro. no viendo lo que no quiero ver Claro, y depositando absolutamente todo en ese lugar. Pero eso significa que cada caso empírico que estudias te va a dar distintos duelos distintos por distintos factores Claro. situacionales. Y sí. Con lo cual no puedo comparar, no puedo decir, claro, porque si en 6 semanas no se normaliza, que a lo quiero. No puedo. Cada situación de muerte es distinta y generalizar, o sea, tener modelos descriptivos útiles, es muy difícil y menos normativos. Con lo cual, los duelos, estas múltiples maneras de ¿cómo decía el diccionario? Desconsuelo. Esta falta de consuelo tiene formas infinitas, que no puedo capturar ni en un tipo nosográfico de un sistema psicopatológico, ni en un modelo normativo. ¿Se entiende el punto? Y esto se hace más grave todavía, más grave, cuando nos aproximamos a esta idea de que hay una relación, el cual está en la página 31, entre dolor y depresión. Ya depresión en tío clínico, acá está una depresión en el DCM. No depresión de, ay, estoy deprimido, no la depresión de la señora gorda de Paraty. Con respeto, lo digo con mucho respeto. Creo que los alemanes de Paraty, no sé si existe. No sé, virtual parece que el día que sí. Hace mí que no veo una propaganda de... ¿Qué? Antes pasaban las propagandas en la tele de la revista Paraty, me acuerdo. Cuando era Mirá, lo que yo sé es que Atlántida vendió todo el paquete de revistas a Televisa. Y creo que Televisa, las revistas las digitalizó. Me parece que están digitales. Están digitales, sí, pero creo que ahora es una revista de cocina, básicamente. Claro. Siempre tenía recetas. Pero claro, es interesante porque claro, había 2 revistas, yo soy más que vos, supuesto. Vosotras y Paraty, que eran revistas para mujeres. Pero claro, esas revistas tenían un tipo, un ideal de mujer. Estaban redactadas para una mujer tipo sociológico. Que obviamente había mucha plata para investigar, hay que decir. Era una mujer que tenía como el monstruo de Frankenstein un pedacito de cada mujer empírica. Como para llegar a la más cantidad posible y eran como revistas paradigmáticas. Eran revistas eran más baratas y no tan sofisticadas como Claudia o L, en una revista francesa, L, o Marie Claire. Esas revistas baratas, tipo mujer. Claro. Más plata y con mucho impacto, con mucha producción de mujer. Para un target clase media. Claro, para ti vosotros para más para la ama de casa común. Claro, sí, una mujer de clase media urbana, pero no mucho. En cambio, esta revista, Nivel, ¿no? Marie Claire o L y Claudia Argentina, Claudia era la copia argentina de L. Era una L, pero no. Creo que L sale en castellano, no tengo idea. Entonces mi madre leía en francés, mamá tenía la suscripción y llevaba la revista en francés. Entonces yo quedaba chiquito. ¿Cómo? Pero en francés, bueno, era como la foto, lo que era y lo que era. Ya el papel era distinto. De papel ilustración, Claro. todo Claro. no, papel ilustración grueso, y la impresión, no, él era una revista, desde el punto de vista de producción gráfica, era la revista más importante del planeta. Era una revista, había una plata ahí, de fortuna salía ahí. Creo que sale ahora sale en castellano, sí. Y hay otra Marie Claire, que creo que en la impresión tiene la competencia de él. No lo sigo ese mundo, así que no. Pero acá depresión significa lo que el DSM significa. O sea, es un término técnico. Acá la idea es mapear el duelo, ya definido por el DSM, con la depresión definida por él, y ya está. Ya tengo el tratamiento médico del duelo en forma completa. Cuando el duelo deviene depresivo. O cuando el duelo es factor de la depresión. Claro, acá hay un punto que tiene que ver con la causalidad. ¿El duelo es factor de la depresión? ¿O hay un duelo en alguien que tiene un esquema depresivo previo y se potencia? El análisis estadístico no me permite discernir estas cosas. O sea, acá me encuentro con un problema empírico, epistemológico, que es ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es que el duelo genera una depresión que no estaba antes de ninguna manera, o hay una persona que tiene una disposición, por razones genéticas, biológicas, lo que sea, depresiva, y el duelo que hace es un factor concurrente, no productor. Una cosa es que el duelo es un factor productor o generador, otra cosa es un factor concurrente, pero no generador. O sea, potencia, pero no genera. Y acá, claro, es decir,
aún aceptando que juguemos con las reglas del DSM, no está claro cuál de las dos respuestas puedo dar. Con lo cual me encuentro un intríngulo grande. Pues además, el otro problema es por qué tengo que aceptar las reglas del DSM. Porque claro, si yo quiero medicalizar el duelo, este cuadro es el óptimo. Duelo de depresión, entonces te doy antidepresivos. O sea, el duelo lo curo con antidepresivos. No. Estamos en el nivel de la locura, ya estamos en el nivel de mi punto de vista. Yo este año perdí a 2 personas muy cercanas y entré en un estado de depresión. Pero haciendo eco a lo que usted dijo hace poco, recién, yo ya sufrí de depresión antes, cosa de que el duelo... Factor concurrente. Factor concurrente. O sea, si vos tenés un estado previo, algo es como la gota que rebalsa el vaso. Esa gota no causa rebalsamiento, porque hay toda un agua previa. Metodológicamente es un factor concurrente, que no es lo mismo que el factor generador. El factor generador es si vos no has tenido nada previamente, nada, y de pronto te aparece una depresión, después de un duelo. O sea, son cosas totalmente distintas. Aceptando la nomenclatura del DSM. O sea, jugando con el reglamento de ellos, ¿no? Con el juego de ellos. Pero acá hay unas cuestiones que son distintas, muy diferentes. Porque la medicalización me lleva a pensar que el duelo genera depresión. Entonces, curando la depresión por el duelo. Lo otro es al revés. Dice, bueno, si el duelo es un factor concurrente, yo tengo que tratar la depresión. Los factores concurrentes pueden contribuir. Si la depresión baja, el factor no es más concurrente. O sea, puedo separar una sensación moral, como es el duelo, ahora voy a explicar por qué digo que es una sensación moral, de un estado que es un estado básicamente orgánico. Porque la depresión es una enfermedad básicamente orgánica, que tiene manifestaciones cerebrales, conductuales, emocionales, pero es una enfermedad orgánica. Tiene indicadores biométricos y de eso, por eso se trata con medicación. Si no fuera orgánica, no es la medicación, no sirve para nada. Como si fuera, quiero pintar el aire. No es así, ¿se entiende? Ahora, si la depresión es causada por el duelo, en el sentido que el duelo es generador, elimino la depresión, elimino el duelo. Ataco la depresión y de la depresión voy al duelo. En cambio, del otro modo, trato la depresión y el duelo, bueno, deja de ser factor concurrente si yo bajo la depresión. Y si tengo un nivel del vaso al límite, voy a echar una gotita, no, primero saco un poquito de agua, echo la gotita, no rebalsa. ¿Entienden? No es lo mismo. Metodológicamente no es lo mismo. Y conceptualmente tampoco. Ahora, ¿cuál es el punto acá? El tiempo es dinero. Lo que hace que el DSM sea exitoso y que haya una conexión empírica entre duelo y depresión es que yo tengo que hacer que la gente salga a la vida. Y para que la gente salga a la vida tengo que ponerla en términos funcionales cronométricos. El tiempo es dinero. No hay tiempo ceremonial, porque el tiempo emocional es un tiempo ceremonial. Repito, con el concepto de ceremonia que presentamos previamente. No, por favor, no piensen en la ceremonia como fiesta, no nada que ver, ¿eh? Es una estructura de comportamiento del ser humano que tiene que rasgos que están allá arriba. Entonces, cuando abordamos estos temas de este modo, con un concepto de ceremonia como una relación entre temporalidades, claro, uno puede estar en una temporalidad cargada de emociones, no cronométrica, y vivir en la vida. O sea, hacer las cosas que tiene que hacer, pero su sensibilidad está lastimada. Y eso no es una patología, es un estado moral. De eso vamos a hablar la próxima reunión cuando hablemos no de la ceremonia, sino de las narraciones. Porque para mí, básicamente, el estatuto de los duelos tiene que ver con la identidad narrativa de los seres humanos. Y no con la identidad fisiológica o psicológica de los seres humanos. Que es lo que está subyaciendo en la presentación del tema que hemos hecho hoy, ¿no? O sea, más allá de que pueda haber concurrencia. Cuando hablábamos recién de la usted señaló que no se vive en todos los países igual el duelo. Claro, hay costumbre, por ejemplo, el llevar luto por años. El llevar luto por años, que es una respuesta ceremonial
ya no efímera, si vos no llevas luto por años, tu sociedad te segrega. O sea, no solo llevas luto por años por los muertos, llevas luto por años por tus pares. Porque en esas comunidades se debe llevar luto por años. O la viuda no tiene que exponerse públicamente. Sí, mi mamá me contaba de que yo tengo familia de Paraguay, que allá, ahora no tanto, pero antes se solía hacer mucho en el tema de los duelos, vestirse de negro durante 2 años, las joyas, los árboles y todo eso, se los cubrían con un hilo negro, cosa que... No hubiera ninguna manifestación que fuera de ostentación. Sí. Pero es una costumbre que viene de Europa. O sea, esta costumbre que hay en Paraguay es de origen español, la trajeron los españoles. El guardar luto por años no es solamente por los muertos. Por eso la idea de un DSM del duelo sin variables comportamentales y comunitarias es un disparate. Porque muchas veces eran la presión de la comunidad. ¿Se entiende? O sea, si vos lo guardás luto por años, tu comunidad te expulsa, te hace el vacío, te denosta. Entonces vos no lo haces por los muertos, lo haces por los vivos. ¿Se entiende? Hay un ajuste comunitario, es muy importante esto. Por eso, la materia de los duelos es mucho más compleja y mucho más diversa. Como yo decía cuando leía el texto de C.S. Lewis, es mucho más compleja, mucho más diversa y mucho más de grano fino, discernible, que el tratamiento que se puede hacer en un sistema de nosografía psiquiátrica o psicopatológica. Por eso cuando yo leía la tabla del DSM-5 eran todas cuestiones emocionales, excepto la última, ineficacia laboral. O sea, a mí no me importa lo que pasa en tu cabeza, no se me para nada, listo, tiene eso, lo voto a otra persona. Pero claro, eso no es un criterio para hablar de psicopatología, ¿se entiende? Es fundamental esto. Entonces, el cierre un poco de la propuesta de la reunión de hoy es esta idea del duelo asociado a ceremonias muy específicas, como sería, por ejemplo, el modelo normativo de Kubler-Ross, normativos, debe ser así, y debemos esperar que sea así, y si no es así, debemos sancionar, debemos señalar la falta. Es incorrecto. El duelo tiene una cantidad, el duelo es como si fuera una materia muy sensible y muy como calidoscópica para formatearla en una categoría psiquiátrica o psicopatológica. Entonces, nos encontramos con que el duelo en la modernidad actual, en nuestra modernidad tardía, tiene 2 vectores que van sobre él. Primero, la desaparición por el que desaparece el tiempo ceremonial. El tiempo es todo tiempo profano. El tiempo profano. El tiempo del cálculo, el tiempo del éxito y del fracaso. Chao. No me al otro. Limitemos al máximo al otro. Y lo segundo es esta presión. Dado que el tiempo es profano, rápido y a las obras. Entonces, la psicopatología es una herramienta para intervenir en ese proceso de rápido y a las obras. Claro, con esta presión, los duelos contemporáneos son muy distintos a los duelos que te cuentan tus parientes, que están 2 años con la misma ropa, ya se cae la industria textil. Pero hermana, no está diciendo, no necesito cambiar dos colecciones por año. ¿De qué me estás hablando? Estamos todos locos. Rápido y a las obras, ¿se entiende el punto? Bueno, en la próxima reunión vamos a entrar del otro lado, que es la idea de ver la literatura, porque para mí la clave, así como el texto de C.S. Lewis me parece un texto extraordinario, recomiendo que vean la película, recomiendo que vean Shadowland, basada en la obra de C.S. Lewis. Es una autobiografía de él, con Debra Winger, es la que hace es una gran actriz también, inmensa actriz que no ha tenido, ha sido más bien una actriz de reparto, o películas de segundo orden, excepto alguna que otra, esta en particular. Es difícil superar la calidad de esta película. Vamos. Esto de la próxima reunión vamos a entrar de la literatura, las narrativas, porque para mí es central que quienes mejor han tratado los duelos son los escritores, no los psicólogos, son los escritores, es la literatura, donde más bella está la impronta de la muerte. Es que ahí se ven todas las variantes. Todas. Sí. Es que no hay otra manera de tratarlo. O sea, la psicología da esto,
que es un punto de vista.